Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de mercados de carteraglobal.com. Soy Julio Fernández y hoy es jueves, día 10 de septiembre de 2020. Bien, vamos a ir haciendo el primer análisis diario. Ayer fue una sesión claramente alcista. En Estados Unidos vamos a seguir pensando que es meramente correctiva, pero ojo a Europa, porque se nos mete ya en terreno complicado. Vamos a verlo ahora en un momentito. Primero empezamos por el SP500 como suele ser habitual. Bien, ayer se alcanzó ese primer objetivo que podíamos haber tenido, que podemos tener programado por ahí, ¿no? En esa zona de 3.398, 3.400. Ese es un nivel clave. ¿Por qué? Pues porque es el máximo histórico anterior que se consiguió en el mes de febrero, antes de la famosa caída, ¿no? Bien, como digo, vamos a seguir pensando que ese movimiento alcista es correctivo, dado que el principal arranca ahí arriba con esa caída de cierta importancia y además lo hace con estructura impulsiva, ¿verdad? Pero eso sí, para el día de hoy vamos a seguir pensando que le puede quedar una subida, que podemos seguir subiendo y vamos a tener ese pensamiento mientras estemos por encima de 3.398. ¿Vale? Aquí da la sensación, ¿verdad?, de que podemos tener una extensión 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver si llegamos a esa zona, 3.400 y pico, 450, 440. Que ahí el precio ya ha reaccionado en alguna ocasión, y a continuación sí que podríamos tener movimiento onda B para seguir subiendo. Hay que decir que el objetivo principal que estamos trabajando es 3.478, 3.500, ¿vale? Como parte de esa corrección. Esto que acabo de dibujar aquí en rojo pues no deja de ser fruto de mi imaginación. Lógicamente habrá que ir viendo si se cumple, actuaremos en consecuencia. Si no se cumple, pues exactamente igual. Veremos los puntos de validación e invalidación de cada situación. Bien, pues ese es el tema. Por encima de 3.400, predisposición alcista. Si perdiésemos esa cota, bueno, pues tampoco hay ningún problema, porque eso puede ser perfectamente una primera pata impulsiva. En ese 38 podríamos bajar perfectamente a la zona 23, 3.350, antes de seguir subiendo, ¿vale? Nos meteríamos en un movimiento un poquito más, digamos, delicado en cuanto a lateralización. Bien, eso por ahí. En el Nasdaq estamos en una situación muy similar. También se alcanzó en el día de ayer siguiente SOR anual, 11.380. Hemos recuperado dos niveles desde los mínimos del martes. Martes. Y aquí parece que le pueda quedar un tramito por arriba, dentro de ese primer impulso, ¿no? 11.600 puede ser una zona interesante. Aquí exactamente igual. Vamos a ir poniendo el FIBO. 11.600 será el punto que vayamos a considerar mientras estemos por encima de 11.380, aunque es probable que 11.818 pueda ser final de movimiento correctivo, por así decirlo, antes de seguir bajando. Vamos a estar pendientes de esa estructura, si puede terminar por aquí, a continuación puede hacer así, ¿vale? Exactamente igual, que lo que hemos comentado en el SP500. Si nos metemos por debajo de 11.380, podemos tener movimiento lateral hasta 11.161. ¿De acuerdo? Bien. Como decía, en Europa pues se ponen las cosas un poquito más complicadas. En el sentido de que esperábamos el precio en 13.170. De momento la estructura no se ha roto, La estructura puede seguir siendo perfectamente esta que estamos diciendo, movimiento de impulso, movimiento de corrección, para después seguir bajando. Lo que pasa es que nos hemos metido claramente por encima del 61.8 y empezamos bueno,
de 61,8 y lo que es más importante, 13.170, que es el precio de apertura anual. Entonces, claro, mientras más tiempo, el precio, el cierre diario claramente por encima de ese nivel, claramente por encima de 13.170, mientras más tiempo permanezcamos por encima de esa zona, pues más probabilidades habrá de que nos vengamos para arriba a 13.500, ¿no? Que es lo que comentaba algún compañero en el día de ayer, ¿no? En el club. Lo que está cayendo, bueno, lo que está cayendo entre comillas, Estados Unidos, el Nasdaq sí que está cayendo con fuerza, pero no se están viendo acompañados, no tiene la misma fuerza. Parecía que como Europa tenía mayor debilidad, o no estaba teniendo el mismo comportamiento de fortaleza que los índices americanos, pues las caídas iban a ser tremendas, ¿no? Bueno, pues Europa está aguantando bastante mejor, ¿no? El DAX ha cedido un único nivel SOR, lo cual es bastante llamativo. Pero bueno, a lo que vamos. Mientras estemos por encima de 13.170 podríamos tener un movimiento de continuidad alcista, y ojo con esa situación. Si vemos que se va perdiendo el 13.170, empezaríamos a adoptar de nuevo la predisposición bajista a favor del primer impulso. Primer impulso bajista, corrección, y a partir de ahí pues podríamos tener también esa continuidad, segunda pata impulsiva bajista, pero es siempre tomando como referencia el 13.170. Si recuperamos el precio de apertura diario, pues lógicamente habrá que empezar a proponer niveles por arriba. ¿De acuerdo? Bien, en el IBEX estamos parados en una zona que señalamos ayer, la zona del 61,8 de corrección. Ojo con venirse para abajo y perder el 6.969, porque eso nos abre de nuevo la posibilidad de ver extensiones para abajo. Vuelvo a repetir, no estamos, sí que los impulsos en el IBEX vienen para abajo, pero no estamos viendo extensiones. Hay dos escenarios claramente opuestos en el IBEX. Uno es muy alcista, no nos va a llevar, como decía aquel de Renta 4, a los 15.000 ni a los máximos históricos, eso hay que descartarlo, pero sí que podríamos ver 8.000 y pico y tal, incluso 9.000. Y otro escenario es un escenario totalmente contradictorio que nos llevaría por debajo de los mínimos del mes de marzo. Así que estamos ahí en una situación de impasse, donde, como digo, los impulsos están apuntando para abajo, pero no terminamos de tener una extensión necesaria para esa continuidad impulsiva. Así que bueno, ahí estamos en una zona, por debajo de 7.098 seguiremos pensando que la estructura sigue siendo bajista. A partir de ahí, de ese punto, ahí empiezan ya a romperse ciertas cosas. Y si se pierde 6.969, pues otra vez la oportunidad de, como decimos, de seguir el caminito que nos viene marcando. Bien, eso en cuanto a los índices. En el caso del eurodólar, ayer hizo una secuencia, esta semana estamos viendo una secuencia hemos visto mínimos decrecientes, agotamiento ahí, rotura estructural. Esto, bueno, puede ser perfectamente lo que estamos comentando, primera onda de impulso, que tengamos ahora la corrección, que nos pueda llevar al 50-61 y a partir de ahí movimiento de continuidad bajista, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, mientras estemos por encima de estos niveles, vamos a pensar que estamos en situación correctiva, por encima de este nivel y por debajo del 1.1920. A partir de 1.1920 habría que empezar a pensar en otras posibilidades. ¿De acuerdo? Bien. Oro. Bueno, el oro lo venimos comentando, ¿no? También vemos aquí una secuencia de agotamiento, ¿verdad? Una serie de mínimos decrecientes, pero que no terminan de cuajar. Los cierres diarios veníamos comentando que se quedaban muy cerquitas, cada día que iba pasando teníamos mínimos por debajo, ¿no? Pero los cierres nos los dejaban muy cerca de ese 1936. Entonces, bueno, aquí tenemos una situación similar a la del eurodólar. Eso podría ser perfectamente lo que estamos comentando.
movimiento de impulso, tener corrección, y a partir de ahí movimiento de continuidad bajista. Mientras estemos por debajo de 1974 habrá que pensar en esa posibilidad. Tenemos lógicamente otras alternativas, otras alternativas que nos lleven para arriba, que después nos lleven para abajo, pero bueno, vamos a ir trabajando con ese último tramito que estamos viendo. Por debajo de 1936 la cosa otra vez se pone será más probable que veamos movimiento en el lado corto. Por encima de 1974 pues podríamos tener cierta continuidad alcista, ¿de acuerdo? Bien, pues de momento lo vamos a dejar por aquí. Volveremos sobre las 11:30 aproximadamente. Y hoy, dada la situación especial en los próximos días que ya hemos comentado en el club, en lugar de las 9:30, a las 9:15. 9:15 empezamos el trading room del club de bolsa. ¿De acuerdo? Venga, muchas gracias y seguimos.